Hola, muy buenos días y preciosos días de primavera, aunque estamos echando muchísimo de menos la lluvia, ¿verdad? Mucho, mucho. Bueno, pues hoy es uno de esos días que me atrevo a asomarme para hacer alguna reflexión que realmente casi todos los días me llegan cosas que me encantaría compartir, pero no siempre me animo a hacerlo. Y hoy creo que vale la pena, ¿no? Bueno, veréis en el encabezado de este vídeo, anatomía de una arquitecta. Anatomía de un arquitecto. ¿Por qué anatomía? Es un pequeño guiño a la serie de televisión esta tan extraordinariamente conocida, ¿no? de Anatomía de Grey, donde refleja que el mundo por ejemplo, de la medicina y de los médicos, los hospitales, es tan cercano para todo el mundo. El ejemplo de la televisión es porque, claro, lo amplifica por mil, ¿no? Hay tantas series sobre médicos, tantísimas series sobre hospitales, tanta información sobre su mundo, sobre lo que hacen, sobre lo agradecido que está todo el mundo por la labor que ejerce, ¿no? ese sector de la sociedad, ¿no? tan inmensamente importante. Y es algo muy reconocido y muy valorado. Y yo siempre he bromeado, siempre, con este tema, ¿no? Diciendo, ¿por qué no hacen una serie sobre los arquitectos? ¿Por qué no hacen una serie con historias sobre lo que son los arquitectos? Y es que yo siento que a día de hoy hemos pasado a ser unos grandes desconocidos para las personas. Así que en esta reflexión, no sé si habrá una o varias, quizá varias, sobre anatomía de una arquitecta, lo que me gustaría es transmitir quizá qué es lo que pasa dentro de nosotros y cuál es esa capacidad que hemos adquirido a lo largo de una formación muy extensa y que adicionalmente, pues en mayor o menor grado, pues luego cada persona de manera individual tiene unos dones adicionales. Entonces ahí es donde me gustaría también explicaros pues cuáles son esos dones adicionales de Inland. El otro día un buen amigo me hizo hacer una reflexión sobre todo esto, ¿no? Es una persona que está muy relacionada con el mundo de la arquitectura y la construcción y me decía, ¿qué os pasa los arquitectos? ¿Qué os pasa? Que cuando creáis algo es imposible tocaros vuestra creación, ¿no? Es como imposible y os ponéis hechos unos energúmenos, ¿no? Y bueno, pues luego yo reflexiono mucho sobre las cosas, me encanta tirar del hilo de las situaciones, ver el espejo que nos generamos las personas y luego lo reflexioné y dije, ¿por qué? ¿Por qué cuando se te mueve algo que tú has creado, ¿no? ¿no? Entras en esa especie de pánico, ¿no? Y bueno, pues la primera cosa que me vino a la cabeza es que sí, que efectivamente el mundo de la arquitectura ha podido ser en ciertas circunstancias, y lo sigue siendo, un mundo muy egoico, muy de esto lo he hecho yo, esta es mi obra y lo he hecho yo y es inamovible, es mi creación y tal, ¿no? Esa puede ser una lectura de cierto tipo de arquitectura, muy escenográfica, ¿no? Y entonces no le puedo quitar la razón en ese sentido, porque a veces es así. Pero en ocasiones, y entonces ahí claro ya tengo que hablar por Inland y por nosotras, ¿no? A veces sucede que cuando tienes esos dones adicionales, ¿no? De sentir la arquitectura de una manera muy holística, desde arriba como un pájaro, ¿no? Muy global,
y sentirla de manera energética. Adicionalmente, sí que es cierto que cuando las cosas se mueven de lugar, el global energético y el global de funcionamiento total, sí que es verdad que se mueve y tú lo estás viendo, ¿no? Entonces por eso quizá dices, ay no, que eso no va a funcionar igual. Y a veces es muy fácil de explicar y a veces no tanto, porque son cosas que tú has interiorizado a lo largo de un montón de años de estudio, de composición, de estética, de historia, y entonces ahí no vale es que es una cuestión de gustos, es que sobre gustos no hay nada escrito. Y ahí es donde dices, sí hay escrito, hay mucho escrito, hay mucho escrito. Y el otro día mi compañera Lola me decía, dice, jolín, es que de arquitectura todo el mundo opina y todo el mundo habla sin ningún tipo de... ¿no? Y es verdad, y nosotras le tenemos tantísimo respeto, porque no funcionamos ahí desde la soberbia y el ego, ¿no? Sino desde el más puro respeto a lo que existe, al entorno, yo llego después. Yo llego después, me da igual que sea una ciudad en la que tengas que intervenir y hay un lugar, un solar donde intervenir y tú llegas ahí. Entonces lo primero que haces es tener un profundísimo respeto por la preexistencia, por lo que ya existe, por la historia que ha habido antes. Y si por algo se caracteriza nuestra manera de trabajar, es por la armonía. Es por la armonía, no por destacar, no es por armonizar, dialogar. Y lo mismo sucede en cualquier otro tipo de obra más pequeña, como en un interior de una vivienda con una reforma, o bien el tipo de casas, ¿no? que anhelamos, ¿no? hacer en Inland, que son en la naturaleza. Ahí sí que ya el respeto es máximo. Ahí sí que ya el diálogo con la tierra es absoluto, sin discusión. Hay lugares muy cercanos en el Mediterráneo donde se tiene este profundo respeto por la naturaleza, por la armonía, por la coherencia, por el generar una imagen homogénea conforme vas viajando en un coche por la carretera. Y ahí tenemos la Provenza o la Toscana. Y uno siente el sosiego cuando llega a esos lugares, porque ve una armonía en el entorno, ve que hay una intención. Quizá haya normas muy rígidas y muy estrictas que no dejen hacer cualquier cosa. Sin embargo, aquí en Alicante, y ese fue el primer inicio de Inland, esa primera gotita, ese granito de arena a aportar aquí, ¿no? Aquí las normas son bastante más permisivas, pero dentro de esa permisividad podríamos ser súper respetuosos y a veces no lo somos. Y a veces nos encontramos con personas que empiezan a querer también hacer negocio en el terreno rústico, en tal, y quieren poner desde cabañas pirenaicas, pasando por tiendas de campaña que vienen del desierto mongol, y a mí me duele, porque es la tierra, porque en la tierra viven animales, porque en la tierra hay un ecosistema que el humano altera cada vez que va. Entonces hay que ser súper respetuosos con eso y vamos de cabeza sin pensar. Y a veces es el dinero el que prima, ¿no? Y wow, pues tengo una parcela, pues no solo me voy a hacer una casita para estar en contacto con la naturaleza, que sería lo suyo, sino que además voy a ver si puedo sacar dinero de ello. Y entonces, wow. En fin, anatomía de una arquitecta. Eres un serecillo que ha desarrollado una capacidad muy hermosa para estructurar, en primer lugar. Un arquitecto estructura. Ya sabéis que yo estoy intentando todo el lado tejer la arquitectura con la astrología y con los seres humanos. Todo el rato.
porque para mí son indisolubles. Entonces, el arquitecto, en primer lugar, estructura. Tienes esa capacidad espacial de estructurar armónicamente, compositivamente, cualquier trabajo que te llegue, desde la pequeña escala en el interior de tu casa hasta una gran escala. ¿Sabéis qué sueño yo a veces? Que de hecho alguna vez yendo al hospital, en consulta en hospital, entre risas y bromas y muy seriamente interiormente, he llegado a decir a médicos allí, ¿no? Decir, ¿podéis trabajar aquí donde estáis? ¿De verdad os sentís bien aquí donde estáis trabajando? Y todo, cuando yo he sentido eso, ¿no? en el lugar, no, en absoluto, no. Y luego he pensado, ¿no? Digo, wow, qué pasada sería estructurar a una gran escala, por ejemplo, un lugar así. Un lugar donde es absolutamente esencial que las personas que trabajan allí y las personas que van a ingresar, a pasar consulta con una incoherencia interna en su vida, que el espacio ayudase a eso. De verdad, esta es la arquitectura que yo sueño. Que no sea solo una cuestión de normas, porque que sepáis que dentro de la anatomía de una arquitecta, de un arquitecto, cuando se pone a trabajar, no es libre como el viento. Cada vez más nos tienen así, amarrados por muchísimos lados las normas que a veces os digo de verdad que son absolutamente ilógicas y extremas, y estás así, con las normas, y tienes un cliente delante que a veces se enfada, ¿no? Es decir, ¿por qué tanto? ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué tal? Y es una impotencia muy grande, porque no puedes hacer nada, está así, es lo que hay. Es lo que hay, se han multiplicado por mucho las normas. Así que yo creo que hasta aquí está bien este primer acercamiento a la anatomía de una arquitecta, a la anatomía de un arquitecto. Y bueno, es mi intención el acercaros a nosotros, el que sepáis qué sucede detrás de esa figura, ¿no? A veces un poco denostada. Me encantaría que poner mi granito de arena para que conozcáis este pequeño y maravilloso mundo de una profesión que, bueno, ¿qué os voy a decir yo? ¿No? Pero diría que es de las más hermosas que existen por la visión global de todo que te da. Así que creo que me he extendido demasiado, así que yo creo que el primer acercamiento estará bien. Voy a hacer más porque me quedan muchas cosas por contaros. Y bueno, pues nada, desearos un gran día, un tranquilo eclipse que tenemos mañana ya, ¿no? Espero que si algo se ha removido por ahí en vuestras vidas, sepáis ver dónde mirar, porque es la vida haciendo que soltemos capas. Y bueno, pues que paséis un día estupendo.